Has llegado al lugar correcto. Pasa, toma una bebida y no olvides cerrar la puerta. En 1942, la sociedad mexicana se conmocionó al saber que en el jardín de un prominente estudiante de química se habían encontrado 4 cuerpos humanos. ¿Te interesa? Pues la historia comienza así. Gregorio Cárdenas nació en Veracruz en 1915, siendo el menor de los 10 hijos de Vicente Hernández. Cuando era pequeño, le daban dolores de cabeza muy fuertes, por lo cual fue diagnosticado con encefalitis infantil. Y ya desde entonces tenía comportamientos un poco extraños, aunque en ese momento la sociedad no tomaba tan en serio estos comportamientos, ya eran de preocuparse. O sea, si hubieran sido en esta época, no hubieran pasado tan desapercibidos. Hacía bromas a sus compañeros como darles estiércol con dulce para que se lo comieran. O, por ejemplo, a los pollos o gallinas los golpeaba en la cabeza con las puertas, o les torcía el cuello a los pollos, a los gallos, a los conejos. Todo ese tipo de comportamiento que si hubiera sido en esta época hubieran sido muy preocupante. Pero en esa época era solamente una anécdota que contaban y no era algo tan mal visto. Eventualmente, y al crecer, Gregorio se traslada hacia la capital del país y se instala en el barrio de Tacuba, específicamente en la calle Mar del Norte. Gregorio era un prominente estudiante de química, además de ser líder sindical y trabajar para la entonces naciente Pemex, Petróleos Mexicanos. Era el modelo de chico que cualquier madre hubiera querido tener. Era un hijo cariñoso, obediente, etcétera, etcétera. Pero resulta que desde los 11 años, Gregorio mostró comportamientos sexuales muy intensos. Ya para los 18 años era un ávido visitante de la zona roja en busca de prostitutas, a las cuales llevaba a su casa y jamás se les volvió a ver. Para septiembre de 1942, a Gregorio se le relacionó con Graciela Arias, la cual era hija de un conocido penalista de aquella época, la cual estudiaba la preparatoria. Pero el 8 de septiembre de 1942, esta desapareció. Siendo quien era su papá y teniendo las influencias que tenía, exigió a las autoridades una búsqueda inmediata. Y es así como las pistas llevan hacia la casa de Gregorio Cárdenas, mejor conocido como el Goyo Cárdenas. Cuando las autoridades llegan a la casa de Gregorio Cárdenas, se dan cuenta que de su jardín emana un olor fétido y muy fuerte. Y es así como comienzan a cavar, encontrando no solo el cuerpo de Graciela Arias, sino el cuerpo de 3 personas más. 3 mujeres específicamente que se dedicaban a la prostitución y de entre 12 y 18 años, a las cuales Gregorio había estrangulado para después enterrarlas en el jardín de su casa. A Graciela se le encontró que la causa de muerte fue un golpe contuso en la cabeza, pero a raíz de que a las otras víctimas se les había estrangulado, a Gregorio Cárdenas se le conoció como el Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Para este entonces, Gregorio sintió que corría peligro y antes de que la policía fuera a su casa, él se internó en un hospital psiquiátrico para hacerse pasar por demente. La policía fue hasta allá, lo sacó, lo interrogó. Al principio, él quiso hacerse como el loco
y como que no se acordaba y así, muchas cosas, pero después de horas de interrogatorio, Gregorio firmó de puño y letra su confesión diciendo que había estrangulado a las prostitutas y también a Graciela Arias. Gregorio fue internado en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, en el cual comenzó a tener un buen comportamiento, se empezó a ganar la confianza tanto de enfermeros como de cuidadores, como de seguridad, y tenía un comportamiento ejemplar. Tanto así que resulta que logró escaparse de allí y se fue hasta Oaxaca, en donde poco tiempo después lo vuelven a apresar y lo regresan. Y él simplemente dijo que él no se había escapado y que solamente salió de vacaciones a Oaxaca. Acto seguido ya no lo regresan al manicomio, lo meten directamente a la prisión de Lecumberri, en donde estuvo más de 3 décadas. Gregorio Cárdenas muestra un excelente comportamiento en prisión, platicaba mucho con los custodios, se portaba muy bien e incluso estudió leyes, y ya con los conocimientos de leyes él ayudó a muchos de los reclusos a poder salir sin cobrarles absolutamente nada. Hay otras fuentes en las que dicen que también estudió medicina. Gregorio se dedicó a estudiar, leía mucho, dicen que también fue encargado de la biblioteca y aparte manejaba una pequeña miscelánea dentro de prisión. Entre muchas otras cosas, a Gregorio se le conoce o fue muy famoso porque fue el hombre que más tiempo duró en la prisión de Lecumberri, más tiempo aún que cualquier preso, que cualquier custodio, que cualquier policía. Él fue el ser humano que duró más tiempo dentro de la cárcel de Lecumberri. Inclusive hay una entrevista que se le hizo debido a esto y dejaré el link en la descripción. Entre tanto, Gregorio se consigue una novia ya dentro de prisión, creo que era una amiga de su mamá, con la cual procrea 4 hijos y sale de prisión en 1976. Al salir de prisión, Gregorio Cárdenas fue llevado a la Cámara de Diputados, en donde los legisladores le dieron una ovación de pie porque Gregorio significaba el ejemplo de que la readaptación social puede ser cierta o se puede dar. Entonces se le hace una ovación de pie cuando Gregorio el Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, sale de prisión. Él vive una vida muy tranquila, siendo después un ciudadano ejemplar, y muere el 2 de agosto de 1999 rodeado de sus seres queridos. Y esta fue la historia de Gregorio Cárdenas, el Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Nos vemos en la próxima desde algún lugar en el tiempo.